A mi mano izquierda, el Golfo Pérsico. ¿Qué quiere decir? Que si continúa hacia allá queda Irán, lo cual indica que si mis cálculos son correctos, hacia allá queda Qatar, lo que quiere decir que si nos metemos bien adentro hacia el país, llegaremos al oasis de Al Ain. Y se dice que los emiratíes tienen sus raíces allá. También se dice que si usted le saca una pizca de ADN a la población total de los emiratíes, se dice que todos están conectados con el oasis. En ese entonces, en ese oasis ya había vida, ya habían indicios de la existencia de civilizaciones. La más influyente y numerosa en los Emiratos Árabes, llamada la tribu de los Bani Yas. Las primeras evidencias de estos asentamientos humanos de los Bani Yas datan de por allá 2500 años antes de Cristo, y por allá en la Edad Media toda esta región del mundo se islamiza. Pero en ese entonces no existía esto que vemos por detrás. Damas y caballeros, esta es la ciudad de Abu Dhabi, capital de un país relativamente joven, que no tiene ni siquiera 50 años de haber sido constituido. Un par de añitos más, un par de añitos menos. Pero ¿cómo es que de la nada en el desierto ahora venimos y tenemos estas megaciudades? Que venga un árabe y no lo explique. Bienvenidos a Abu Dhabi. Aquí entonces existían las tribus de los locales, especialmente una conocida como los Al Nahyan, que años más tarde tendrían un poder definitivo a la hora de crear esta nación. Se firman algunos acuerdos entre los Al Nahyan, la familia de tradición aquí en los Emiratos Árabes, y el Reino Unido. Acuerdos de paz, sobre todo, para que de aquí dejen comercializar a los británicos tranquilos y ellos tampoco acaben con la gente acá. Hasta que llegó un día en que empezaron a sonar las campanas de la independencia. Y miren estas playas tan bonitas que hay por acá, y ese sol que nos da un lindo también calor de 44 grados en este momento. Por allá en 1966 había un señor llamado el Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, de la misma familia de los nativos de la región, y este señor se convierte en el gobernador de esta región de los Emiratos. Pero en ese entonces esto ni siquiera era un país todavía le faltaba mucho pelo pa' moña, hasta que un día por allá en 1971 todos los jeques y las cabezas principales de los otros emiratos dijeron: ¿por qué no nos unimos? Que juntos hacemos la fuerza. Y así fue como se unieron, y también le dieron nombre al país, los Emiratos Árabes Unidos, y han construido estas grandes ciudades desde ceros en el medio del desierto. Y aún hoy en día este sigue siendo un país de musulmanes, un país islámico. Y para la muestra vamos a visitar tal vez uno de los edificios más emblemáticos de esa religión en la actualidad. Estamos enfrente de la mezquita de Abu Dhabi, también conocida como la mezquita de Sheikh Zayed. Esta es una de las mezquitas más grandes, modernas y espectaculares jamás construidas. Y es que esta mezquita es relativamente nueva porque se termina de construir en el 2007. Esta mezquita es muy importante porque conserva estilos arquitectónicos tradicionales islámicos, pero también con toques bastante modernos. Esta es una pieza que demuestra la ambición y la riqueza de este país, construida en mármol, oro, piedras preciosas y cristales. Además es que tiene más de 1000 columnas revestidas en mármol y piedras semipreciosas. Esta mezquita es tan grande que puede albergar alrededor de 40.000 fieles al mismo tiempo, y hoy en día está abierta para los turistas como yo, que están curiosos de venir a conocerla. Nomás este complejo tiene 22.000 metros cuadrados. Al usted entrar aquí le dan esta sombrilla porque el sol es tremendo, pica realmente, y sin sombrilla va a sufrir. También hay un código de vestimenta muy estricto. Para los hombres podemos andar con camiseta así, manga corta, pero con pantalón. Toca tener siempre pantalón largo, o por lo menos que cubra las rodillas, y zapatos. No podemos venir en chancletas, pues. Las mujeres tienen un código de vestimenta un poco más estricto, tienen que cubrirse el pelo. Mejor dicho, lo único que se puede mostrar son las manos y la cara. Vamos a entrar. Esta es pues una de las tantas entradas a la mezquita, donde, qué delicia, hermano. Un poquito de sombra. Vamos a dejar el paraguas aquí. El paraguas no, la sombrilla, porque esto es sombrilla o paraguas dependiendo del clima. Y aquí la tienen, amigos míos. La impresionante mezquita de Abu Dhabi. Este es el patio exterior, pero pues ya dentro de la mezquita como tal, si se dan cuenta, estamos rodeados de muros. Y esta es la alfombra de mármol, una de las más grandes del planeta. Es un lugar precioso, sea usted creyente o no sea creyente, gústele el mármol o no, es un lugar muy bonito y sobre todo muy impresionante pa'l ojo de un enchancletado viajero como yo. Y es que hace un calor. Tienen bebederos de agua fría aquí. Es wow, no solo deliciosa, sino necesaria, hermano.
el blanco en el Islam es el color de la paz, la tranquilidad y la serenidad. Y aquí el blanco es el color que predomina en todos los rincones de esta mezquita. Es un lugar que promociona muy bien la palabra tolerancia, se ve en todas partes. Han venido figuras públicas de todos los rincones del planeta. Inclusive hay grandes carteles aquí dentro de la mezquita que recuerdan la visita del Papa, el líder máximo, la cabeza de una religión que no tiene nada que ver con esta, ¿no? Esto no es solo un templo religioso, es también un centro educativo. Y hoy en día uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, no solo de la capital sino del país. La cuestión es que el color blanco también refleja la luz en vez de absorberla, entonces por dentro va a estar fresquito. Si hicieran esto negro, se volvería un horno cuando estén ahí en la oración. El problema es que cuando usted está afuera es muy difícil tener los ojos abiertos, hermano. Usted sale aquí, toda la luz del sol que baja le refleja en la cara. Y es difícil, es tremendo, o sea, todo el recorrido lo he tenido que hacer así. Traiga gafas oscuras, aquí sí que es necesario, pero con este ojo que tengo abierto al 10% de capacidad, se ve muy lindo el lugar. Todo mi recorrido por Emiratos lo hice a través de una agencia llamada DTS Tourism Group. Ellos se encargaron de todo, el transporte, la estadía, las actividades, así que aquí les dejo el Instagram. Por si en algún momento la vida los trae a conocer esta región del mundo, organicen su viaje con ellos. Por mi parte, se las puedo recomendar a ojo cerrado. Síganlos para que no se les vaya a perder el contacto. Tienen salas de oración independientes diferentes, una para hombres y otra para mujeres. No hay sala mixta. En la sala de oración de mujeres encontramos uno de los tapetes hechos a mano más grandes del mundo y tiene una gran lámpara, pero esa no es la más grande de la mezquita, así sea impresionante. Esta es, señores, la alfombra hecha completamente a mano. Más o menos recubre unos 5.000, un poco más de 5.000 metros cuadrados. Y lo que tenemos arriba es una gran lámpara de cristal que pesa alrededor de 12 toneladas. Si ven allá de fondo, hay una pared y esto de aquí en la mitad es la dirección de la Meca. La gente que viene a hacer sus oraciones aquí siempre es enfrente de la Meca en dirección a ella. Ahora vamos a entrar a la sala de oración de hombres para ver si logramos ver alguna diferencia. En la sala de oración de hombres encontramos 3 grandes lámparas. En la mitad, la más grande de la mezquita, 12 toneladas, más de 10 metros de largo. Y bajo ellas, el tapete hecho a mano más grande del mundo. Esa es la sala principal de oración. Aunque ambas salas son impresionantemente grandes, la de hombres ocupa un mayor espacio en el lugar. ¿Qué tal les pareció la mezquita, amigos míos? A mí me parece impresionante. Además es que el Islam, los musulmanes, son más o menos 2 billones de ellos sobre la tierra, siendo esta una de las religiones con más fieles en todo el planeta. En tan solo 50 años de que existe este país ha tenido un auge económico impresionante. Mucho petróleo, y el dueño del 96% de este petróleo es el jefe de Abu Dhabi, que también a su vez es el presidente del país. Increíble la riqueza, no por nada mandó a construir para él, sus amigos y algunos colegas políticos del mundo un humilde palacio no muy lejos de aquí. Otro de los lugares emblemáticos de los Emiratos es por supuesto esto que tengo atrás, el Palacio de Abu Dhabi o el Palacio de Casa Al Watan, un complejo arquitectónico político que tiene muchas funciones, entre esas las oficinas del presidente del país y el vicepresidente quedan aquí nomás. También por dentro es un museo y muchos otros detalles curiosos que definen la idiosincrasia y la historia de este país, que este país es nuevo. Y desde aquí, desde el palacio, se ve mi habitación de hotel. Y desde aquí, desde la habitación de hotel, también se ve el palacio. Esto aquí es una zona hotelera que queda justo enfrente del palacio. Están estos hoteles, uno aquí, otro allá y otro allá. Un lugar que ha asignado el gobierno para ciertos hoteles. Se dice que esos son de los mejores hoteles de la ciudad. Aquí tenemos piscinas, restaurantes, inclusive playa privada algunos. Pero por más bueno que sea el hotel, tengan en cuenta que siempre que usted salga de la casa y vaya a conectarse a internet en cualquier lugar, tiene que utilizar un buen VPN. El que yo utilizo en todos los viajes se llama Surfshark. Y esto a su vez lo que hace es cambiar la ubicación geográfica de su conexión. Estamos en Emiratos Árabes, pero usted se puede conectar como si estuviera en la Florida, en Canadá, en Argentina, en Colombia, México, donde sea. Estas son, por ejemplo, las playas privadas del hotel donde nos estamos hospedando, que les voy a mostrar. Y esta de aquí, también una piscina, por debajo de la piscina de este lindo hotel, desde el cual usted puede acceder a todo el catálogo de Netflix o de cualquier plataforma de streaming gracias al uso del VPN. Al usted cambiar la ubicación geográfica de su conexión a internet, también podrá acceder a los catálogos completos de las plataformas
plataformas de streaming a la hora de ver películas o videos. Se sabe que no es lo mismo conectarse en Netflix aquí en los Emiratos que en Netflix en Miami, en la Florida. Así que ya lo saben, Surfshark VPN, código de descuento Planeta Juan, aquí les dejo todos los links en la descripción. Estos son los ascensores. Piso 23, y desde el piso 23 se ve así un poco de la ciudad, desde la torre aquí que les mostré desde abajo. Estos son los pasillos y así luce un hotel 5 estrellas en Abu Dhabi. Esta es la habitación de hotel que me han dado, les voy a mostrar por dentro cómo es. Usted la abre aquí normal y esto es, amigos míos, creo que la luz se prende desde aquí así. Esto de aquí es el baño, pero póngale cuidado al detalle que tiene. Desde la tina usted puede ver la habitación y la ciudad. Esto es un detalle que me ha otorgado la agencia de viajes DTS, con los cuales hemos hecho los videos anteriores de Dubái. Saliendo del baño, aquí tenemos la vista hacia adentro, que usted lo puede cerrar con esta puerta, ¿no? Y ahí ya tiene el espacio cerrado entre habitación y baño. Y vea, amigos míos, aquí esta es la vista desde el 23º piso. Desde aquí vemos el palacio, allá atrás escondiéndose delante del sol. Un agradecimiento especial al Hotel Bab Alcázar, que me ha otorgado esta habitación para venir a descubrir la ciudad de Abu Dhabi. Esta es una cortesía del hotel que me ha dado para poder grabar este video, así que muchas gracias. Ahí se los dejo también para que lo conozcan. Y esto es algo que me gané ayer jugando baloncesto en el parque del Ferrari, que queda aquí también en la ciudad de Abu Dhabi. El parque temático de Ferrari que tiene la montaña rusa más rápida del mundo. Vamos a entrar al palacio a ver qué cuenta el jeque por acá. Este lugar ya no es tan turístico como los otros, vea. Un grupito aquí, un grupito allá. Lo traen a uno en unos buses. Si usted fuera caminando desde la entrada para recorrerlo todo, no sobrevive. Quedaría usted completamente tostado por el sol. Aquí en la entrada, grandes puertas que le dan la bienvenida a los visitantes al país. Escudos del país con la bandera en la mitad. Y miren estas emblemáticas entradas, ¿no? Vale la pena. Simplemente por venir a conocer en qué está el mundo hoy en día. Porque los árabes, aquí en los Emiratos sobre todo, están sentados en la mesa con los grandes personajes a nivel mundial. La familia del jeque aquí en este país es de las familias más poderosas y ricas del mundo. Si no estoy mal, está dentro de las primeras 5 familias más ricas del planeta. A simple vista se ve. Vamos a entrar por la puerta principal aquí, a ver qué tal el palacio en su interior. No, hermano, es que esa vaina de puerta de entrada majestuosa, increíble. Nomás esa puerta que se ve pequeña, son casi 3 metros de altura. Póngale esta entonces, ¿cuántos son? Es una locura. Y arriba el escudo de la patria de los emiratíes. Paredes en mármol, los pisos, la puerta se abre para recibirnos y por dentro la maravilla que nos espera. Esto es impresionante, ver esas lamparotas que hay en cada esquina y eso que esta es simplemente la entrada, la puerta está ahí. Y miren cómo nos recibe el palacio en una de sus sedes, ¿no? Porque el palacio es un gran terreno y tiene varios mini palacios dentro del gran palacio, siendo esta una de las pocas a las que podemos entrar a conocer y a visitar, ¿no? Esta es una vaina impresionante. Yo realmente que estoy sin palabras. Vean este lugar tan impresionante, amigos. El techo, todas las esquinas con sus detalles, increíble. Porque normalmente uno visita lugares así y son iglesias de la Edad Media, góticas, con cientos de años de antigüedad, pero visitar esto que tiene 14 años de haber sido inaugurado y presenciarlo así como en la era tan moderna es otro nivel. Este palacio fue construido durante 7 años, del 2010 al 2017, y con fines políticos nada más. Aquí los jeques, los duros, el presidente, el vicepresidente, cada uno de los sheikh de cada uno de los 7 emiratos viene aquí a tomar decisiones, a recibir gente dura y política de otros países, pero hasta el 2019, hace poquito, hermano, fue abierto al público para que podamos entrar a visitarlo también, como una forma, además de promover el turismo y demostrarle al mundo lo que los jeques están haciendo por este lado del planeta. El palacio es un ejemplo de arquitectura islámica contemporánea, combinando lo tradicional con lo moderno, utilizando el mármol, mosaicos, techos dorados, una pieza de la herencia cultural de los Emiratos Árabes Unidos. Aquí hay exposiciones de la cultura árabe, del patrimonio del país, también exhibiciones de arte, literatura y ciencias. Esto de aquí es la Casa del Conocimiento, la Casa del Saber, que en realidad es una biblioteca que tiene la historia de la era dorada de los árabes, un momento muy importante histórico de la civilización que ocurre entre mediados del octavo al siglo XIII. Y mire nada más la emblemática entrada a la Casa del Conocimiento. Claro, tiene que ser con el estándar de todo el resto de este lugar, ¿no?
de este palacio. Esto es como un pequeño museo que muestra ciertos libros importantes para el auge de la era dorada de los árabes, ¿no? Aquí tenemos algunos manuscritos de la era donde se hablan de temas de medicina, tratamientos quirúrgicos, cómo se hacían las operaciones en ese entonces, cómo se trataban ciertas enfermedades, lo cual según este diagrama no se ve muy cómodo el señor, que digamos. Gracias al avance de la ciencia eso se ve muy doloroso. Además, mire los instrumentos quirúrgicos utilizados en la época. No gracias. Una apendicitis en ese momento de la historia de la humanidad, uno no sabe qué duele más, si la apendicitis o el tratamiento para curarlo, hermano. En estos manuscritos se ven reflejados muchos de los hospitales de la época, ¿no? También el doctor que iba hasta su casa a curarlo, este personaje que no sabemos si está en un hospital o en un palacio, juzgando por la vista que tiene. Y aquí están los libros originales que cuentan esas historias. Y este es el Ibn Sina, uno de los libros más importantes de la historia de la medicina a nivel mundial. El que es estudiante de medicina o lo fue, sabrá mejor que yo ese libro qué es, o por lo menos eso es lo que nos dicen por acá. También la sección de manuscritos que hablaban de astronomía desde esa época, de música y cultura, entre otros aspectos más. Esa de ahí fue la casa del conocimiento, diferente a la librería, porque sí, señores, aquí también tienen su propia librería, un lugar que tiene libros que cuentan la historia del país. Poco a poco los Emiratos aquí no han construido solo Dubái, sino también esta, la capital, con arquitectura moderna, y han atraído muchos turistas, muchos ojos puestos alrededor del mundo en este país. ¿Cómo es que están construyendo tanta vaina de ceros tan impresionante en un lugar donde antes solo había desierto y arena? Para la muestra, aquí ellos tienen su propia versión del museo más visitado del planeta, el Museo del Louvre de París. También existe aquí en Abu Dhabi. 44 grados de calor, quema la piel, quema al respirar, y esta es la entrada al Museo del Louvre de Abu Dhabi. Este es el Museo del Louvre de Abu Dhabi. Llamó mi atención porque se llama igual que el Museo del Louvre de París. A lo que yo me pregunté, ¿cuál es el asunto ahí? ¿Es que acaso es una copia o qué tiene que ver este con el Museo de Francia? Y pues resulta que en el 2007 el Museo del Louvre de París le permite al Museo de Abu Dhabi usar el nombre durante 30 años. Pero eso no es así nomás, eso cuesta un billete. Entramos por aquí, por esta puerta giratoria. Así luce el museo por dentro. Estamos debajo de la gran cúpula, del domo, donde está diseñado estratégicamente para darnos pequeños rayos de luz, como una lluvia de luz, una lluvia del sol. Además de dejar utilizar su nombre, el Museo del Louvre allá en París también le hace préstamos en algunas obras de arte y en algunas exposiciones, como por ejemplo todo esto que tengo enfrente. Los que han visitado el Museo del Louvre en París tal vez se sientan identificados. Es más, aquí lo dice claramente que esta es una pieza que viene del Museo del Louvre, del Imperio Romano. ¿Qué pasará en 30 años? No se sabe. Tendrán que cambiarle el nombre o renegociar a ver si los dejan seguir teniendo el mismo nombre que ese tan famoso museo allá en Francia. Solo por los derechos para poder utilizar el mismo nombre que el Museo del Louvre allá en París, Abu Dhabi le pagó a Francia 525 millones de euros, además de otros 750 millones adicionales por toda la gestión en los préstamos de obras de arte, como por ejemplo esto que tenemos aquí, esto que tenemos aquí y esto que tenemos aquí. Esa gestión cuesta dinero. En resumen, tener este museo aquí a los árabes le cuesta un poco más de 1.200 millones de euros por los 30 años de los derechos del nombre Louvre. Así que ya sabe, si usted quiere montar en su ciudad o en su país un museo y llamarlo Louvre, le va a costar, porque es que el Museo del Louvre, a ser el más grande y el más visitado del planeta, obviamente para los franceses el atractivo turístico, hablando de finanzas, es importantísimo. Deben ser bien celosos con el tema y por eso cuesta tanto billete. ¿Será capaz el Museo del Louvre de prestarle la Mona Lisa algún día al Louvre de Abu Dhabi? No lo sabemos, pero por ahora tenemos otra obra de Leonardo da Vinci llamada San Juan el Bautista. Esto está por secciones y muchas de las obras aquí también, como esta sección de aquí, son préstamos por parte del Museo del Pompidou, también en París, que es el Museo de Arte Moderno de la ciudad. Entonces aquí es como tener varias secciones que vienen de diferentes museos franceses, los tres más importantes. Está bien chévere, está interesante. Es como tenerlos a todos en un solo lugar, pero en un resumen, ¿no? Porque esta visita sí se puede hacer en un solo día. Y bueno, amigos, ahí se los dejo. Este
sudoroso, caluroso y video quemapieles que les he presentado en el día de hoy. No estamos aún en el verano que pica, imagínense. Estamos entrando al verano aquí. Esta es la zona de temporada baja. Solo a un loco como yo se le ocurre venir a explorar esta tierra en semejante calor. La gente viene a visitar estos en invierno, cuando no está haciendo tanto calor. Pero espero que hayan conocido un poco más sobre los Emiratos Árabes, sobre este peculiar y muy interesante país. Controversial, sí señores, porque es un sistema político y económico diferente a muchos otros países allá afuera. Pero lo que sí es seguro es que la historia de este pueblo es muy interesante. Y no solo la historia, sino la actualidad, porque han sabido entretejer los lazos de sus árboles genealógicos más antiguos y traerlos hoy en día para mostrárselos al mundo entero. Me voy contento de aquí, de haber conocido esta tierra. Muchas gracias a los Habibi, espero que les haya gustado este video, que han aprendido algo más del mundo árabe y sus misterios. Y nos vemos en el próximo, desde algún lugar, tal vez no muy lejano a este. Sí señores, sean bienvenidos a Siria.